La Crónica Negra. Herman Webster Maggett nació el 16 de mayo de 1861 en Hillmanton, New Hampshire. Su padre era un hombre excesivamente estricto al que temía debido a su personalidad hosca y durante años sufrió acoso por parte de otros estudiantes de su escuela. En una ocasión, un grupo de jóvenes, tras descubrir su miedo irracional a ir al médico, se lo llevaron contra su voluntad, obligándole a tocar un esqueleto humano con la intención de asustarle. Pero lejos de eso, Maggett quedó fascinado con la experiencia que le marcó de por vida. Herman Maggett ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y durante los años en que cursó sus estudios allí, ideó una estafa que consistía en robar cadáveres de la morgue de la universidad, con los que se hacían prácticas y, tras desfigurarlos, alegaba que habían muerto en un aparatoso accidente para cobrar el dinero de las pólizas de seguros de vida que había contratado para ellos previamente. Aquella retorcida técnica para ganar dinero la utilizó durante todos sus años en la Facultad de Medicina y, a pesar de sus estafas y engaños, logró graduarse en la universidad en 1884. Tras finalizar sus estudios, Maggett se mudó a la ciudad de Chicago a realizar unas prácticas de farmacia, donde no tardó demasiado en involucrarse en una serie de negocios turbios y estafas relacionados con terrenos y bienes y raíces, con el sobrenombre de H. Holmes. El 8 de julio de 1878, Holmes se casó con Clara A. Lovering de Alton, New Hampshire, y el 28 de enero de 1887 se casó con Myrta Z. Belknap, antes incluso de solicitar el divorcio de su primera esposa, un divorcio que jamás llegó a materializarse, permaneciendo casado con ambas mujeres. En 1889 tuvo con su segunda esposa una hija, Lucy Theodore Holmes, y la familia empezó a vivir en un lujoso suburbio de Chicago. La mayor parte del tiempo, Holmes lo pasaba en la ciudad atendiendo sus negocios, así como sus múltiples estafas, que jamás dejó de llevar a cabo. En 1894 contrajo matrimonio con una tercera esposa, además de mantener una relación con Julia Smith, que en ese momento estaba casada con un antiguo empleado suyo, que huyó de la ciudad poco después. Julia terminó convirtiéndose en una de sus víctimas cuando un tiempo después empezó a dar rienda suelta a sus impulsos homicidas. Durante los años en los que vivió en Chicago, Holmes consiguió un trabajo en una farmacia regentada por un matrimonio. Holton, el dueño de esta, estaba gravemente enfermo de cáncer y no le quedaba demasiado tiempo de vida, por lo que Holmes se las ingenió para engañar a su mujer y que ésta le cediera el edificio, que incluía tanto la tienda como el apartamento que había situado justo encima de ésta, donde vivía el matrimonio, con la promesa de que, tras la muerte de Holton, ella podría continuar viviendo en su casa de forma permanente. Pero en cuanto el dueño de la tienda sucumbió a su enfermedad, Holmes asesinó a su viuda y le dijo a sus vecinos y conocidos que había ido a visitar a unos familiares en California. Cuando la gente empezó a sospechar a medida que pasaba el tiempo, Holmes logró engañarlos una vez más, afirmando que la señora Holton había decidido quedarse en California de forma permanente. Poco después de hacerse con la farmacia, Holmes compró otro edificio frente a esta, donde construyó su Hotel de los Horrores, cambiando de constructora cada muy poco tiempo y modificando los planos continuamente durante la construcción de este, para asegurarse de que sólo él entendiera completamente el diseño del hotel que había creado, una auténtica trampa mortal donde acabó con la vida de la mayoría de sus víctimas.
La parte baja de este tenía varios locales comerciales, así como la farmacia usurpada a los Holton, que trasladó a su nuevo edificio, mientras que los 2 pisos superiores contenían su despacho, así como más de 100 habitaciones carentes de ventanas, puertas que daban a una pared, pasillos extraños, escaleras a ninguna parte, puertas que sólo podían abrirse desde fuera y una gran cantidad de construcciones extrañas y confusas. En resumen, un auténtico laberinto mortal que fue inaugurado coincidiendo con la Exposición Mundial de Columbia de 1894. Durante los siguientes 3 años, Holmes se dedicó a contratar como empleadas de su hotel a mujeres jóvenes, a muchas de las cuales les ponía como condición que se hicieran una póliza de seguros que él se ofrecía a pagarles, pero en las que figurara como único beneficiario, para posteriormente encerrarlas en dormitorios insonorizados, donde las torturaba a placer para finalmente acabar con sus vidas. Cuando mataba a una de sus víctimas, Holmes lanzaba su cuerpo por un conducto secreto que llevaba directamente al sótano, donde tenía 2 hornos crematorios, así como pozos de ácido, botellas con multitud de venenos y un largo etcétera. Allí procedía a incinerar los cuerpos, enterrarlos en cal viva y en algunos casos incluso disecarlos o diseccionarlos para posteriormente vender tanto los órganos como los esqueletos a escuelas y universidades de medicina, cualquier cosa, por horrible que ésta fuera, con tal de ganar algo de dinero. Otro de los retorcidos negocios de Holmes consistía en realizar abortos en su propio hotel, aprovechando sus conocimientos de medicina. Para ello, seleccionó una de las habitaciones más remotas y apartadas del hotel, donde llegó a realizar cientos de intervenciones a lo largo de los años, perdiendo en alguna que otra ocasión a algunas pacientes a consecuencia de su falta de medios. Después del fin de la Feria Mundial de Chicago y hasta arriba de deudas, Holmes se mudó a Fort Worth, Texas, donde encandiló a 2 hermanas para que les cediera sus propiedades, con la promesa de contraer matrimonio con una de ellas, pero a las que asesinó en cuanto se convirtió en el dueño legítimo de todo cuanto tenían. Durante los siguientes años, Holmes continuó moviéndose por los Estados Unidos y Canadá. En 1894, Holmes fue arrestado y enviado a prisión por una estafa que salió mal. Durante su breve estancia en la cárcel y nada más salir de prisión, se asoció con un tal Howard Pitezel para llevar a cabo una nueva estafa a una compañía de seguros de Filadelfia. Según el plan, Pitezel debía fingir su muerte para que su mujer pudiera cobrar la póliza. El papel de Holmes consistía en conseguir un cuerpo y desfigurarlo para hacerlo pasar por el cadáver de Pitezel, pero en lugar de eso, Holmes acabó con la vida de su socio, haciéndolo pasar por un suicidio, y cobró la póliza, usando el verdadero cadáver de Pitezel, para posteriormente manipular a la esposa de éste, diciéndole que su marido se había escondido en América del Sur, y convenciéndola para que dejara a 3 de sus hijos bajo su custodia, matándolos posteriormente. Hasta ese momento, la mayor parte de sus planes retorcidos le habían salido bien, pero su suerte estaba a punto de cambiar. El cerco empezó a cerrarse en torno a él cuando un detective de Filadelfia empezó a seguirle la pista, descubriendo el reguero de cadáveres que el estafador asesino iba dejando a su paso, hasta que fue finalmente arrestado en Boston en noviembre de 1894. Una investigación exhaustiva de las propiedades de Holmes llevó a la policía hasta el hotel de este, donde descubrieron, horrorizados, los métodos utilizados por Holmes para acabar con sus víctimas y deshacerse de sus cuerpos. El número de víctimas de Holmes se ha estimado típicamente entre 20 y 100. Hay incluso quien se atreve a afirmar que podrían llegar hasta 230, teniendo en cuenta los informes de personas desaparecidas de la época, aunque esto es algo que nunca se ha podido demostrar, habiendo Holmes confesado 27 asesinatos entre Chicago, Indianápolis y Toronto, siendo la mayoría de sus víctimas mujeres jóvenes, aunque también afirmó haber matado a algunos hombres y niños. Durante sus diversas declaraciones, Holmes dio continuamente información contradictoria, dificultando así el trabajo de los investigadores, que nunca lograron averiguar la auténtica envergadura de sus crímenes. Tras ser declarado culpable de asesinato, Holmes
fue finalmente ahorcado en la prisión del Condado de Filadelfia en mayo de 1896, poniendo punto y final a la vida de uno de los asesinos más retorcidos y calculadores de los que se tiene constancia. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.